Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los amigos de APRESID por invitarnos este año nuevamente y tener la oportunidad de charlar, discutir con ustedes los desafíos y oportunidades que presentan todos estos nuevos temas ligados a la circularidad, a los biocombustibles, a los bioproductos, etc. Así que bueno, sin más, vamos a compartir la pantalla e iniciar la presentación. Bien, tenemos ahí el título de la charla, que la titulamos La circularidad en los biocombustibles de avanzada, y como subtítulo Derribando mitos y presentando datos, ¿no? O sea, toda la experiencia que hemos adquirido en la Argentina a través de 10 años de trabajo con todas las empresas del sector en estos temas. Primero, quería remarcar un poco los paradigmas que a veces solemos encontrar ligados a los biocombustibles. Este tema de la escasez de alimentos, de la competencia de los distintos mercados, de la correlación entre producción y seguridad alimentaria, la reducción de emisiones que provocarían los biocombustibles en relación a los fósiles, la reducida relación de energía invertida versus la producida, y también la falta de biomasa, ¿no? La disponibilidad muy baja de biomasa. Bien, en primer lugar les quería mencionar acerca de este gran paradigma de la competencia alimentaria, ¿no? En realidad el mundo le sobra alimentos, a pesar de lo inaudito que hay gran parte de la población que sufre hambre o está por debajo de los niveles normales. Pero más de 1.300 millones de toneladas por año se tiran de alimentos. Eso es equivalente a despilfarrar una enorme cantidad de dióxido de carbono, como ven ahí, 1.300 millones de toneladas de dióxido de carbono, o 1.400 millones de hectáreas, ¿no?, que se cultivan para tirarla. Esto lo ligo también con la revolución que está habiendo de las nuevas tecnologías en cuanto a la preservación y conservación de alimentos. El mundo está muy preocupado por este tema, y lo que llamamos nuevas tecnologías disruptivas que afectarían este panorama. Así que por el lado de alimentario, olvidémonos que la seguridad alimentaria está ligada a la producción, está ligada, como les quiero mostrar acá, la relación entre ingreso per cápita o entre consumo energético y seguridad alimentaria, ¿no? La correlación, o sea, la explicación entre un factor y otro es casi uno, o sea, casi perfecta, ¿no? O sea, el nivel de ingreso es lo que determina la seguridad alimentaria de una población, ¿no? La disponibilidad, puede sobrar alimento y la gente no tiene con qué comprarlo, ¿no? Y si vamos del otro lado, estos parámetros que siempre relacionan como la disponibilidad de suelo en superficie, el uso en agricultura, el uso de fertilizantes, los rendimientos de los cultivos, realmente las correlaciones son casi nulas. Ven que es una nube de puntos con niveles de correlación de 0,0 algo, o sea, casi cero. O sea, para que veamos esto visualmente. La producción de biomasa, ¿no? Otro de los puntos que mencionábamos. Estamos entrando en una nueva era, planteando la sustentabilidad social, ambiental y económica de la producción de biomasa. Nosotros como productores, como profesionales, estamos ligados a la producción eficiente de biomasa. Hoy en día comparte la realidad estas distintas agriculturas, ¿no? De la 1.0 a la última, a la 4.0, que está empujando para introducirse, ¿no? Y esta nueva agricultura se está acelerando enormemente, es gigantesco la posibilidad que tenemos de adquirir información, de procesar información, de incorporar robotización, inteligencia artificial,
energías renovables, ¿no? Minimizando el impacto ambiental. Ahí vemos algunos ejemplos de todas estas tecnologías que en el Congreso habrán visto. No sé, para ponerlo en ejemplo, ¿no? En el año pasado Holanda sextuplicó la producción hortícola de España, sin energía fósil y sin agroquímicos, sin uso de agroquímicos y energía fósil, para que tengamos una idea la revolución que se está armando en este campo. Por lo tanto, la bioenergía constituye una iniciadora y facilitadora, ¿no? en este proceso de transición a lo que llamábamos en el título de la charla la economía circular, la circularidad, ¿no? Ligada también a todo lo que es bioeconomía, biorefinería, ¿no? A diferencia de estos paradigmas viejos, ¿no? Ya que han quedado bastante viejos y vetustos, de la bioenergía compitiendo como un actor más, la bioenergía se insertó en este rompecabezas, sinergizando y aumentando la disponibilidad de alimentos animales, de bioquímicos y de materiales provenientes del agro, ¿no? Todo lo contrario a estos viejos paradigmas que todavía sobreviven, porque les voy a mostrar un poco los fenómenos desde el punto de vista humano. Bueno, acá entramos en lo que es la percepción pública, ¿no? O lo que llamamos la licencia social para producir, ¿no? Bien, los productores agropecuarios estamos acostumbrados a lidiar con este tema, ¿no? Cómo se instala un determinado tema en los medios, cómo eso cambia la percepción pública de la gente, eso incide en los actores políticos que comienzan a armar regulaciones, tomar decisiones, y se amparan en la búsqueda del soporte científico-tecnológico, que tiene una velocidad, como ustedes ven ahí en la tortuga, mucho más lenta que esta corriente que hoy se instala muy rápidamente en las redes sociales, etcétera, estas nuevas percepciones, ¿no? Ahí me meto muy poquito con el tema de las neurociencias, ¿no? López Rossetti, muchos de ustedes lo conocerán, un médico excelente argentino, él habla que somos seres emocionales que razonan, ¿no? O sea, estamos dominados por las emociones, nuestro pensamiento racional implica gastar mucho más energía en nuestro cerebro, entonces actuamos en piloto automático, ¿no? O sea, no importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede, ¿no? O sea, hay diferentes mecanismos que usamos, filtraje, pensamiento polarizado, blanco y negro, la visión catastrófica, las etiquetas en forma global, ¿no? Que usamos en nuestra percepción. De ahí el por qué esos paradigmas que comenzamos a ver al principio todavía perduran y son muy difíciles de revertir, ¿no? Le escuché esta semana a Manes, otro neurocientífico argentino muy conocido, ¿no? Que la evidencia raramente cambia lo que pensamos, ¿no? Cuando se instala estos paradigmas es muy difícil, por solamente la evidencia que le mostremos, cambiar, ¿no? El cambio va a suceder cuando nos proyectemos a una cosa nueva, novedosa y que nos entusiasme, y es un poco la idea de mi charla hoy con ustedes. Bien, ¿qué pasa en los mercados, no? El contexto europeo, para darles un ejemplo, y también metiéndonos en la segunda temática que poníamos en la charla, ¿no? Los biocombustibles de avanzada. ¿Qué llamamos biocombustibles de avanzada, no? Uno han sido los biocombustibles de segunda generación, ¿no? Los que provienen de la transformación de la celulosa en azúcares y por ende en biocombustibles. Bueno, ahí estamos viendo las metas del mercado europeo y el fuerte incentivo que han tenido estos biocombustibles de segunda generación, ¿no? A nivel de Estados Unidos también se le fijó un techo artificial al bioetanol de maíz y se proyectó hacia el futuro estos biocombustibles de segunda generación que estamos viendo ahí en el gráfico, ¿no? Que iban a crecer a partir del 2010
en adelante en forma enorme y que iban a cubrir ese gap de crecimiento, cosa que no ocurrió, ¿no? Debido a que hay fuertes errores en los fundamentals de estos biocombustibles de segunda generación que voy a tratar de explicarles brevemente en esta charla. Bueno, y ahí tenemos enormes plantas, tanto acá estamos viendo en Estados Unidos, como grandes plantas en Europa, que han parado, se encuentran fuera de servicio y no avanzaron. O sea, no solo no sucedió ese crecimiento de estos biocombustibles de avanzada que se planteaban hace 10 años, sino todo lo contrario, ¿no? Muchas de estas plantas pararon. Vamos un poco al fundamento, ¿no? En el INTA venimos trabajando en varios proyectos con la Unión Europea en este tema, trabajando con distintas fuentes de biomasa, y estamos viendo distintas fuentes de biomasa, el bioetanol que se puede producir por una tonelada de biomasa, que ronda alrededor de 200 litros por cada tonelada de biomasa, ¿no es cierto? Y vamos a ver un poco de números, ¿no? En cuanto a eficiencia energética, una de los paradigmas, ¿no? Que se instalaban, como que esto venía a revolucionar el tema de la eficiencia energética. Bueno, ahí estamos viendo los resultados que hemos obtenido, tanto del babetanol como del babetrial 5, que acabamos de terminar con la Unión Europea. La meta era bajar de 0,5, ¿no? O sea, que bajando de 0,5 es más la energía que se produce que la energía que se consume. Bueno, ahí estamos entre 0,45 o 0,51, ¿no? Cuando en Argentina, en bioetanol de maíz de primera generación o de aceite de soja, estamos en 0,34 o 0,33, para ponerlos en tema, cuanto más bajo ese número, mejor es, ¿no es cierto? Menos energía requiero por cada unidad de energía que produzco. Si vamos al carbon footprint, a la huella de carbono, ¿no? Que se mide la cantidad de dióxido de carbono equivalente que estoy produciendo por cada megajoule, por cada unidad de energía, estamos entre 30 y 64, ¿no es cierto? En este proyecto. La meta era, en este último, bajar de 34. Bueno, en los más de 10 años que venimos trabajando con todas las fábricas en Argentina, hemos logrado para maíz estar entre 22 y 29, y en soja entre 23 y 26. O sea que estamos mucho mejor que estos biocombustibles avanzados de segunda generación. Bien, ¿cómo hacemos esto, no? O sea, nos metemos ahora en lo que son las huellas ambientales, ¿no? Una forma de medición, un parámetro para que nos ayude a contribuir a este desarrollo sustentable, ¿no? Y para esto nos metemos en el análisis de toda la cadena de producción, ¿no? Materias primas, procesos de conversión, logística, transporte, usuarios, etc. Acá volvemos al círculo, ¿no? Cómo los biocombustibles no es una nube que está ahí flotando fuera de nuestra realidad y nuestro contexto agropecuario y agroindustrial, ¿no? Cómo nos vemos afectados por las políticas de bioenergía, sobre los patrones alimentarios, las regulaciones nacionales e internacionales, bueno, CLIMIA, que más que yo sabe, ¿no? El efecto del clima, los cultivos, el uso del suelo, los insumos que estemos usando, bueno, todo esto es un gran bolonqui de múltiples y complejas interacciones que actúan sobre los mercados, sobre el comportamiento, y que hay que tener en cuenta y hay que tener la visión sistémica de abordaje en estos temas, ¿no? Esto lo inserto un poco con la visión que hay hoy en día del desarrollo sustentable, ¿no? Con la mirada de la parte ecológica, de la parte social y de la parte económica, ¿no es cierto? Que hoy en día se le introduce el tema de las alianzas, ¿no? Y la paz, cómo lograr paz, cómo lograr alianza para unir y producir sustentablemente.
Y lo ligo con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas, ¿no? Que estamos aportando a varios de ellos, ¿no? Al 7, energía asequible y no contaminante; al 12, producción y consumo responsable; al 13, que es la acción por el clima. Bien. Para hacer sustentable los biocombustibles, siempre hago mención a esta pirámide, ¿no? Los biocombustibles están en la base de la pirámide. ¿Qué vemos gráficamente cuando vemos esa base tan ancha? Estamos hablando de un volumen muy grande, de una producción muy grande y también de un valor unitario muy bajo, ¿no? El valor de mercado por unidad, o sea, yo siempre digo, es el peor destino que le podemos dar a la biomasa, convertirla en energía, ¿no? Si tenemos el razonamiento único económico, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir haciendo un mix e ir avanzando en generar productos cada vez de mayor valor agregado. En la punta de la pirámide estamos hablando de 15.000, 20.000, 30.000 dólares la tonelada, bioplásticos, biomoléculas, biofármacos, etcétera, donde se le incorpora un montón de intangibles que vamos a ver ahora, y en el medio estamos toda la parte de alimentación humana, alimentación mascotas, biomateriales, etcétera, ¿no? O sea, el mix que logremos de productos nos va a dar la sustentabilidad económica a largo plazo de las producciones, ¿no? Aprovechando residuos en grandes cantidades o coproductos de grandes cantidades para destinados a energía y ir progresando. Y de hecho, esto ha sido la evolución de nuestras propias biorefinerías en el país, tanto las biorefinerías de aceite de soja como las de almidón de maíz. Bien, para lograr esto no se logra porque lo pensemos nada más, ¿no? Hay que invertir muchísimo en investigación, en desarrollo, en estudio de mercados, en relaciones y acuerdos internacionales, e incorporar este tema de los intangibles, ¿no? ¿Qué es esto de los intangibles? Intangibles, mencionamos a la información que acompaña nuestro producto, ¿no? Y la información ambiental es uno de estos intangibles. En el siglo XX, el centro de la economía estaba dado por la manufactura, por el ensamble, por el procesamiento, ¿no? Se construían grandes fábricas, economías de escala, porque ahí estaba el negocio, ¿no es cierto? Hoy en día el negocio, ¿dónde está? Está en la investigación, el desarrollo, y está en el marketing, la información, los servicios y los atributos del producto, y no tanto en la manufactura, el ensamble y el procesamiento, ¿no? Por eso tantas uniones de empresas, cuando se unen las empresas, no es por fortaleza, sino porque el mercado el ingreso de ese mercado se le está acotando. Entonces en la parte de manufactura tratan de agruparse. Bien. La nueva era digital, ¿no? Los últimos 10 años, para que se den una idea de lo que hablamos de estos intangibles, ¿no? Los bienes se duplicaron en los últimos 10 años. En cambio, el tráfico de información se multiplicó por 45, ¿no? Esa es la información que acompaña a nuestros productos, ¿no? Que puede ser una etiqueta en un vino, una huella de carbono, una ecoetiqueta en una galletita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo nos incorporamos desde el agro en esto y cómo incorporamos a los biocombustibles dentro de esta pirámide, de este conjunto de productos de este mundo 4.0, ¿no? Bueno, hace 10 años, como les decía, comenzamos con nuestro primer estudio de huellas ambientales. Hoy en día, a lo largo de todos estos años, hemos incorporado a casi las grandes empresas argentinas dedicadas a la cadena de aceite de soja y su transformación, como a la cadena de maíz, como a la parte de biogás. ¿Herramientas usamos? Bueno, herramientas de nuestros estudios son directivas europeas, por ejemplo. ¿Por qué tanto europeo? Porque los europeos van a la cabeza en el mundo en estos desarrollos, y muchos países del mundo luego copian las metodologías seguidas por Europa. Por lo tanto, están en línea con los europeos, es como estar en la avanzada, ¿no es cierto?
¿Por qué calcular, ¿no? Huellas y retornos energéticos, ¿no? Por un lado, vamos a la eficiencia de los procesos. Las empresas que pagan estos estudios logran beneficios en cuanto a optimizar, tanto a nivel agrícola como a nivel de transporte, como a nivel de planta de transformación. Y después hay razones comerciales, ¿no? Anticiparse a barreras regulatorias, abrir nuevos mercados, promover a través del marketing y el lobby bien entendido, medidas de fomento, nuevas leyes, ¿no? Hoy en día que estamos discutiendo la renovación de la ley de biocombustibles en la Argentina. Vamos a algunos ejemplos prácticos, ¿no? De nuestro país, ¿no? Las fotos que ven de fondo son siempre fondos de biorefinerías en Córdoba, en Santa Fe, de Argentina que hemos estudiado. Bien, eh, las herramientas que usamos, desarrollamos calculadores propios en base a planillas Excel y usamos software internacionales mundialmente conocidos, paquetes, para realizar este tipo de estudios. Esas son las ecuaciones que trabajamos, ¿no? Ustedes ven ahí que es una suma algebraica donde está incluida la industria, el transporte y la transformación de los productos. Y acá son el tipo de output o de salida de los sistemas, ¿no? A nivel agrícola, y están viendo a la izquierda, cómo se divide la emisión de un campo de maíz, ¿no? Ahí vemos que los residuos generan muchas emisiones, vemos cómo los fertilizantes, tanto en su producción como en su aplicación, son grandes responsables, ¿no? 28 más 14, estamos subiendo casi 40 y pico % de las emisiones producto de los fertilizantes, ¿no? Y los combustibles que en nuestro planteo de siembra directa no conforman un actor principal. Si vamos al producto final, vemos cómo la parte en esta planta de Acabío en Villa María, casi el 50% se lo lleva a la planta de transformación y el otro 50% está distribuido entre el campo y el transporte. Acá estamos viendo cómo expresamos esos valores con respecto a un valor referencial, ¿no? Ahí estamos viendo 77 gramos de dióxido de carbono por megajoule, es el valor referencial de la nafta en Argentina, o sea, cuánto emitimos nosotros en relación a la nafta, y estamos viendo la campaña y cómo una planta de dióxido de carbono que se incorporó con un nuevo producto que se genera a partir del mismo maíz que está entrando, nos ayuda a bajar esa huella y por lo tanto aumentar el nivel de reducción de emisiones, ¿no? 10% de emisiones produjo la recuperación de dióxido de carbono biogénico, porque es un dióxido de carbono que se capturó la planta en el mismo año. Ahí lo vemos como emisiones negativas, ¿no es cierto? Estamos viendo ahí, porque en realidad se dejó de quemar un combustible fósil para generar ese dióxido de carbono. Entrando rápidamente en biodiesel, ¿no? Ahí estamos viendo cómo a valores de cultivo, en estos momentos estamos homologando los valores de emisión de soja de todo el país, de todas las provincias argentinas en la Unión Europea, y estamos un 50% por debajo de los valores de default que tomaba la Unión Europea para la soja. O sea, miren lo importante que es tener valores propios de nuestra producción. Si vamos a los valores totales del biodiesel de soja exportado argentino, estamos logrando reducciones de un 73%, ¿no es cierto? ¿Y cómo se divide eso? Bueno, 48% provienen de la industria, 40% del cultivo y 12% se lo lleva al transporte. Ahí lo que les decía hace un rato en cuanto al nuevo estudio, que en este momento estamos en la fase de corrección, estudiamos 26 millones de toneladas de soja, más de 2 millones de toneladas de biodiesel, y ahí están viendo la cuenca de abastecimiento de todas las plantas que estudiamos en todas las provincias argentinas, ¿no? Para ponerlo gráficamente, lo que hemos exportado de biodiesel de entre el 2000 hasta el 2008,
equivale a todo lo que emitió toda la flota de autos y camiones de España en todo un año, ¿no? ¿Cómo seguimos, no? Ahí me remonto al término que impuso Fernando Vilela, que ahora está adoptando hasta el presidente de Argentina, esta vaca viva, ¿no? Cómo incorporamos toda esta pirámide que veíamos, como todos nuestros productos y entre ellos los biocombustibles, a esta vaca viva que nos permite aumentar ingresos, generar empleo en todo el país, ¿no? Estamos renovando la ley de biocombustibles en Argentina. Una idea sería cómo monetizamos estos beneficios ambientales a semejanza de lo que han hecho los brasileros con el RenovaBio, ¿no? Que las emisiones se traducen en créditos de descarbonización, por lo tanto comienzan a competir los biocombustibles no solo por precio, sino también por las ventajas ambientales que tienen, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer como productores, ¿no? Para incorporarnos a esta oportunidad, ¿no? Primero, analizar las capacidades y disponibilidad de biomasa que yo tengo, qué puedo hacer con esa biomasa, cómo la puedo transformar, estudiar los mercados y las posibilidades que tenemos en nuestra área, comenzar a evaluar y registrar nuestras producciones e insumos empleados de manera de tener caracterizada nuestra producción y incrementar el intangible de lo que estamos vendiendo, ¿no? Evaluar la producción en forma sistémica, ¿no? Evaluar cómo podemos, solos o asociados, incorporarnos a estas nuevas oportunidades que se presentan, ¿no es cierto? Mirando más allá, el ecoetiquetado ambiental, ¿no? Una cosa que estamos incorporando bajo la norma ISO, cómo podemos incorporar una etiqueta ambiental a nuestros productos. Bueno, esto era un poco lo que quería comentarles y dejar tiempo para las preguntas de ustedes en esta presentación. Bueno, gracias y a disposición ahora a escuchar sus preguntas.